Vamos a venir a la palabra y quiero que podamos orar al final, así que vamos a tratar de ser concretos con unos buenos puntos. Pero hemos tenido unas semanas donde hemos estado predicando la palabra de Dios, pero de una manera especial. Hemos estado hablando de temas mega prácticos. Es decir, hablamos un poco de finanzas, todo el mundo tiene reto en sus finanzas, hablamos de la paz que necesitamos, hablamos de los pensamientos, hablamos de arreglar conflictos en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver el último tema de esta serie, que es venciendo el temor. Quiero ser honesto, ¿alguien aquí ha tenido batallas, ha luchado para vencer el temor? Ay, no soy el único. Sabes, yo puedo decirte algo. Yo me siento casi como un especialista en el tema. He luchado con el temor toda mi vida. Toda mi vida he llegado a creer que era miedoso, pero Dios me ha llevado a victoria en victoria. Y sabes una cosa, que aún los psicólogos están diciendo que estamos viviendo una temporada donde hay mucho temor, donde hay mucha ansiedad, donde hay quizá una fragilidad en nuestras emociones. Y estaba viendo la lista de las fobias, la lista de los miedos. Es increíble a lo que ahora hay un temor, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, sencillo, aracnofobia. ¿Sabes qué? Sí, sabes, ¿no? A las arañas. Pero no, seguro no sabes esta. Catsaridafobia. Catsaridafobia. Seguramente lo has padecido y no te has dado cuenta. Miedo a las cucarachas. No, yo sé que hay una cucaracha, se pone, no, me llama también, por ejemplo, aerofobia, miedo a los aviones, hematofobia, miedo a la sangre, no, coulorofobia, miedo a los payasos, misofobia, miedo a las bacterias. Ay, me voy a infectar. O sea, está así. Pero me ha sorprendido algunos de ellos. Y sabes que quizá tenías este temor y no te habías dado cuenta. Este me llama la atención. Ablutofobia. ¿Sabes a qué es miedo a qué? A no bañarse. Ay, ahora entiendo. Es que no es que no era muy limpio, sino es que tenía miedo a no bañarme. ¿Sabes? Este sí me sorprendió. Nomofobia. Wow. Miedo a estar sin teléfono celular. ¿Alguno por aquí? ¿Sabes? Hay temor a todo, temor al fracaso, al rechazo, a la soledad, a la muerte, a la humillación, a la oscuridad, a las alturas, a volar, a los animales, a la decepción. ¿Sabes? Estamos llenos de temores en este tiempo. Y la Biblia nos habla del temor en tres maneras. Pero yo quiero ponerte quizá unos testimonios. Yo quiero ser transparente. Yo he luchado con el temor desde chico. Y creo que parte desde la historia de mi vida. Mi mamá ultraprotectora. ¿Te imaginas? Todo era cuidado, no te vaya a pasar eso, así guardados. Pero mi papá, un salvaje en potencia. O sea, mi papá extremo, hagamos esto y para acá y para allá. Imagínate, entonces tienes al papá aventándote y la mamá no. O sea, así era la vida. Yo recuerdo, mi papá era charro, imagínate. Mira, a los 6 meses me traía aquí montado en su caballo, aquí cargando a los 6 meses, así, la cabeza toda chueca, pero ahí voy en el caballo. ¿Sabes? Así, a los 2 años manejaba yo ya un caballo, ya lo montaba, ya lo dirigía, así, imagínate ese proceso. Cuando éramos chicos donde vivíamos, las vacas, ahí donde vivíamos iban a pastar, las llevaban a pastar, entonces estaban ahí y mi papá llegaba y les decía a los que estaban cuidando, pues te doy una propina si dejas que mi hijo se suba al torito. Híjole, eso es de los toritos. Y mi papá, órale, que no le saque, que no, así, ¿no? Entonces, el problema era que te subías y seguro te ibas a caer. O sea, a mí no me quedaba duda cuál iba a ser el desenlace. Dije, a ver si caigo por lo menos bien, ¿no? Y sabes, no subía, pero había en la teoría de mi papá, en la filosofía de mi papá, en los charros y en todo este ambiente había una ley, que si te caes te tienes que subir para que no te vence el miedo. Entonces parecía historia de nunca acabar. O sea, te subías, te tiraba, te volvían a subir para que perdieras el miedo y te volvían. ¿Sabes? Así es la vida. Y eso fue algo que me enseñó también a superar los miedos.
Porque me daba miedo. En ese camino mi papá, siendo charro, empieza, le da una nueva idea. Y ahora, después de ser charros, que brincáramos obstáculos, y nos mete a una competencia para brincar obstáculos con caballos charros, con caballos. Mi caballo era viejito, tenía 15 años. Empezamos, nos accidentamos, nos pasaron muchas cosas. Mi papá era así, es así. Y ahora quiero decirte esto, porque en ese camino yo le agradezco a mi papá que me enseñó a enfrentar mis miedos. O sea, tenía miedo, pero mi papá nos empujó a sobreponernos a los miedos. Y empecé a ver esos miedos superados. Déjame decirte algo: hay temores en nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que enfrentarlos y tenemos que salir adelante. De hecho, en ese camino yo te puedo decir que toda mi vida he tenido luchas en esta área, pero también muchas victorias que el Señor me ha permitido. Y en este camino yo recuerdo que hace unos 8 o 9 años el Señor habló con algo, porque yo me consideraba miedoso, pero no me gustaba ser miedoso. Entonces al fin de cuentas tenía que superar los miedos, quizá por esa educación que me dio mi papá. Pero hace unos 8 o 9 años, en un curso que damos, el Señor me habla, porque yo me sentía miedoso. Dije: es que soy miedoso, no me gusta, pero me dan miedo las cosas y no me atrevo, y estoy pensando mal y me estreso y tengo ansiedad de repente. Y de repente Dios me habla de una manera en el corazón. No fue su voz audible, pero entendí con toda claridad. Y Dios me dice esto: cuando tenías 14 y 15 años empezaron estos temores. Así Dios habló, porque eso viene cuando tus padres se divorciaron. A esa edad mis padres se divorciaron, y para mí fue una herida en mi corazón, porque todo lo que era bueno pensé que en algún momento se iba a volver malo. Entonces pasamos todos dificultades, y cuando estamos en medio de dificultades ya queremos salir de ellas, y tenemos temor y tenemos ansiedad y nos sentimos preocupados, oprimidos. Pero mi caso no era nada más en esas. El punto es que llegué a estar en mi vida con casos que todo estaba bien, pero mi mente estaba pensando a ver a qué hora viene lo malo, como si yo estuviera con una perspectiva de que las cosas se iban a arruinar. Y así vivía, es decir, no nada más en las temporadas difíciles estaba con ansiedad, sino en las buenas viendo a qué hora, porque venía una herida cuando yo era adolescente y mis padres. Entonces Dios empezó a tratar en mi vida. Y de hecho en el Salmo 23, al final del Salmo 23, y tú sabes, el Salmo 23 dice esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es un salmo extraordinario, pero en su parte final dice una frase que cómo Dios me trató. Porque si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero dice esto: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esa palabra contrastó, porque yo estaba pensando: la calamidad, el desastre me van a seguir todos los días de mi vida. Esa era mi manera de pensar. Por eso la ansiedad en tiempos de paz, no podía estar tranquilo porque tenía eso. Pero viene esa palabra de Dios: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Y dije: en vez de estar esperando lo malo, dice esta palabra que debo de ser una persona que está esperando lo bueno. Y a partir de este día me levanto en el nombre de Jesús, venzo todo temor, abrazo su palabra, me armo de fe y digo: esa verdad de Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Puedes decir un fuerte amén conmigo esta mañana? Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora, no quiere decir que uno no pasa por momentos donde viene algún tipo de temor, pero declaro: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. En vez de estar esperando lo malo, soy ahora una persona que está esperando lo bueno. Y cuando empiezo a pensar equivocadamente, digo: Señor, tú has dicho que nos vas a bendecir, así que estoy viendo dónde viene lo bueno en vez de lo malo. Y sabes, el Señor empezó a tratar en mi vida. Y digo: gloria a Dios. Quiero enseñarte tres temores que vemos en la palabra de Dios. Y de hecho solo uno es malo, uno es negativo. Y quiero llevarte a esta parte. Tres temores.
Y estos tres temores: uno es el temor de Dios, que es bueno; el temor natural, que es como una prevención. O sea, si oigo una explosión, me agacho, me cubro, porque es sobrevivencia, no está mal. Hemos sido hechos de esa manera por parte de Dios para cuidar nuestras vidas. Y el temor negativo, que es un temor paralizante, donde Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el temor negativo, y quiero abordarlo esta mañana, si me lo permites. Y el primero es: el temor de Dios es bueno. ¿Sabes? Pero esa palabra temor, para ti y para mí se nos hace difícil. Es que ¿cómo le voy a tener miedo a Dios? Porque más que nada Dios me pide que le tenga confianza. Pero quiero enseñarte esto. Proverbios 1:7 dice: el temor de Jehová, ¿lo puedes leer conmigo? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra para temor es yirá. Hay otra versión que es yirej, así, y dice: es un temor reverente, respetuoso y profundo. Sabes, no es un temor paralizante. El temor de Dios es algo bueno. Tú y yo tenemos que tener respeto de Dios. Es esa reverencia a Dios. Y sabes, esencialmente el temor de Dios es algo que se va perdiendo. Yo creo que ya nosotros a veces en nuestro caminar nos hemos olvidado del temor de Dios, y sería bueno que tú y yo viviéramos ese temor reverente, ese respeto reverente. Un día recuerdo, estaba orando en un tiempo a solas y sentí la presencia de Dios de tal manera que dije: wow, o sea, hasta me dio miedo seguir sintiendo la presencia de Dios, porque dije: es poderoso, es santo, es extraordinario. O sea, no es un temor de susto, pero es de un profundo respeto. Dije: híjole, Dios está aquí, es su presencia. Si no fuera por Jesús, no sé qué haría el ser humano cuando experimenta la presencia de Dios de tal manera. Jesús nos ha justificado, ¿no? Entonces, ese temor de Dios es algo que debe de estar bien claro en nuestras vidas. Deuteronomio 6:13 dice así: a Jehová tu Dios temerás. Es decir, a Jehová tu Dios respetarás, a Jehová tu Dios tendrás un profundo honor y respeto, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos habla de un profundo respeto. Amén. Qué interesante. Es decir, nosotros tenemos que saber qué fue la salvación. En el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, Hechos 2:43, me encanta esto, porque la iglesia inicial, la que sale de Pentecostés, tiene plenamente temor de Dios. Es decir, dice este capítulo 2:42, que se reunían, que oraban, que estaban en la palabra, que estaban tomando sus tiempos de oración, que convivían unos con otros. Y dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, vino un respeto profundo en la vida de los que no eran creyentes a causa del temor, del respeto profundo que los creyentes tenían. No sé si lo alcanzas a ver. Es decir, nos juntamos, oramos, pero los de afuera, por ese respeto, ese estilo de vida de temor de Dios, los de afuera empieza a pasar algo en el ambiente y dicen, quizá como los testimonios: yo necesito de Dios. Ahora, ¿cómo te imaginas? Vamos a traducirlo de alguna manera. ¿Cómo te imaginas una persona viviendo bajo el temor de Dios? Ayúdame. Si tú dijeras: esa persona vive bajo el temor de Dios, ¿qué cosas se verían de su vida? Íntegra, excelente. ¿Algo más? Honesto, amorosa, excelente. ¿Algo más? Respetuosa. Eso, necesitaba esa, Rosy, gracias. Obediente. No, obediente, ¿sabes? Íntegro. O sea, va a ser una persona que es de una sola pieza, que es lo mismo en lo privado que en lo público. No, una persona con temor de Dios, que sabe que Dios está enfrente de su vida, que no hay áreas ocultas, que está tratando de ser real y haciendo las cosas. ¿Sabes? Me encanta eso. Y esa es algo verdadero. Ahora, Hechos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor
y con reverencia. Es esa parte tan interesante. Y aquí me voy a poner un poquito más pesado en esto. Mira, déjame decirte, porque hay que tener reverencia a Dios, hay que tener respeto a Dios. Y Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios es amor, Dios nos perdona, es misericordioso, pero Dios es Dios. O sea, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Me impresiona la palabra santidad de Dios, porque sabes que es tan fuerte eso. Pero dice esto, o sea, tú y yo tenemos que saber que Dios hace todo por amarnos, pero es un Dios poderoso y extraordinario. Esa es la verdad. O sea, imagínate que alguien se levanta contra Dios, dice: ay, cuidado, porque es Dios. No, me llama la atención esto. Dice Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me llama la atención. Y no quiero abrir el debate que si la salvación se pierde o no se pierde, pero quiero decirte que la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Me llama la atención esto porque quiero llegar a este punto fundamental. ¿Sabes que sí es de miedo no tener a Jesús en nuestras vidas? Déjame decirte que sí es de terror no tener la salvación asegurada de nuestras vidas. Eso sí me da miedo, eso sí me da terror. Una persona que no tiene a Cristo, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No va a ir al cielo. La Biblia dice que va a ir al infierno. Mira lo que dice Apocalipsis. Dice así Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso dice la palabra de Dios. Estaba un día platicando con alguien y le estaba convenciendo de Jesús, ¿no? Y le estaba diciendo, y le digo: ¿crees que vas a ir al cielo? Y me dijo: sí. Y le dije: ¿por qué? Y me dice: porque Dios es bueno. Y dije: sí, está bien, Dios es bueno. Pero sabes que porque Dios es bueno, dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para que llevara nuestros pecados, porque sin pecado, con el pecado no podemos estar en comunión con Dios. Necesitamos que alguien lo quite para tener comunión con Dios, y eso solo lo hizo Jesús. Y me dice: bueno, es que yo creo que se van a pesar nuestros buenos hechos contra nuestros malos hechos. Yo en mi mente empecé a ver una balanza. A ver, aquí están de Pedrito todas las malas cosas y aquí están todas las buenas. ¿Y cómo le vas a hacer? O sea, le dije: ¿y si Jesús, y si la Biblia tiene razón, que solo el que tiene al Hijo tiene la vida? ¿Te arriesgarías por una filosofía personal a arriesgar tu salvación por ello? Me llamó la atención mucho este punto, ¿sabes? En esa realidad. No sé cuántos de ustedes, es una película muy vieja que se llama Como ladrón en la noche. ¿Alguien la llegó a ver? Es el primer thriller cristiano, es decir, la primera película de terror cristiana que ha existido. Vieja. Cuando estaba en mi casa nació una iglesia, pero yo me convertí muchos años después. Es decir, aunque inició una misión que se convirtió en iglesia en mi casa, yo no me convertí en ese momento. Pero un día el pastor llevó esta película. Híjole, si no la has visto, vela. No sé, no vas a dormir como 3 noches, pero va a estar bien, te va a ayudar. Sabes, en esa película, bueno, falta que viene el rapto y se quedan muchos. No, por años me quedó en la mente esa escena. Cuando yo era chico, un día se van todos. Yo era el único no creyente. Se van todos de la casa y no regresan en una mañana. Y yo empiezo a decir: ya se tardaron, ya es tarde, ya deberían de estar aquí. Y me empezó a venir la idea: el rapto. Y ya me quedé. Y no venían. Y estaba yo angustiado, de verdad. Había el teléfono ese, pero no te servía porque hablabas a otra casa y no lo traían con ellos. Y no, de hecho me acuerdo, veo hasta el estéreo donde teníamos los cassettes cristianos. Ya quería poner un cassette cristiano, a ver si Dios se acordaba de mí en ese momento, y no me dejaba. Y no llegaban. Dije: ya me quedé. O sea, ya llegué hacia la idea: ya me quedé por andar de hereje aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo que la película decía que no te dejaras sellar con el 666, no, y que pues ahí vas a tener que arreglarte. Le dije: no, ahora me toca no sellarme con el 66. Ahora, yo ya todo angustiado, así ya haciendo una telenovela en mi mente con el terror de haberme quedado, cuando de repente los veo que van llegando y dije: ay, gracias a Dios. O sea, no me quedé, fue lo bueno.
Sabes, y quiero decirte esto porque qué terrible, qué horrible, qué terror no tener la salvación. Y sabes, hoy has oído el evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él dio su sangre preciosa, que Dios nos ama. Efectivamente, Dios es bueno, y porque Dios es bueno, la única manera de salvarnos es que alguien muriera por los pecados. Jesús murió por tus pecados y mis pecados para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Dios. Me ha tocado muchos tipos de ceremonia, asistir en muchas cosas, pero un día el que más me impactó fue un funeral. Estábamos en un funeral, pues tú sabes, ¿no? Es de mucho respeto. Yo soy muy cuidadoso, trato de hacer las cosas con todo cuidado, pero siempre trato de predicar el evangelio porque es el momento donde estamos confrontados con la muerte. Y había muerto alguien de la iglesia, una señora muy mayor. Unas semanas antes yo le acomodé la silla para que se sentara. Tuve todavía ese privilegio de saludarla y estarla. Y me avisan que partió con el Señor. Voy al funeral, estamos en el funeral. Yo doy una plática que yo me considero muy malo para esos momentos. Esa es la verdad. Yo digo, soy el peor para estos momentos. Pero bueno, estábamos ahí. Uno comparte lo que puede hacer y sabe que el Señor hace lo que sigue. Y cuando yo terminé de hablar, estaban unos muchachos arreglando las cosas al frente en el funeral. Y estábamos ahí todos. Y de repente yo dije, pues serán cristianos, ¿quiénes serán? O sea, no los vi y empezaron a tocar así, no como himnitos que normalmente oímos. Y de repente yo había dicho que había tenido el privilegio de saludar a la hermana que había partido, que ya estaba en paz, que le había dicho a todo mundo que ya se iba. Y ella estaba súper preparada para irse con el Señor. Y eso me encanta, porque tú y yo tenemos que ser como Pablo. He corrido la carrera de la fe, he peleado la batalla, Señor, estoy listo. O sea, ese es nuestro anhelo. Y ella estaba así, y yo lo platiqué cuando di el mensaje. Ya me senté así, invité si alguien quería recibir a Jesús, y ellos estaban armándose. Y cuando de repente empiezan, eran como trovadores, me encantó. Empiezan a hablar y como a predicar. Y empieza como a cantar algo, y de repente él empieza a decir algo así como, ¿sabes? Les quiero contar una historia, como la historia que contó el pastor. Y le tocaba ya la guitarra, pues dije, está interesante, pero yo estaba así un poco a la expectativa. Y dice, y la historia de aquella mujer que sabía que su tiempo había llegado, que su salud estaba ya muy frágil, y llamó a sus hijos. Y él le cantaba y lo hacía muy padre, la verdad. Y llamó a sus hijos y les dijo, hijos, quiero hablar con ustedes. Estoy lista para partir con el Señor. Mi fe en mi Señor Jesucristo, ¿no? Y llega el hijo más grande y dice, mamita, y él lo cantaba, o sea, él lo estaba cantando así. Dice, mamita, me quiero despedir de ti. Y la mamá le decía, hijo, no te tienes que despedir. Así lo cantaba él. Hijo, no te tienes que despedir de mí, porque tú has decidido caminar con Cristo. Nos vamos a ver allá por la eternidad, ¿no? Y seguían cantando con esa frase. Y de repente dice, y de repente viene el hijo menor. Le dice, mami, me quiero despedir de ti. Y están cantando en el funeral, ¿no? Y de repente la mamá le dice, hijo, de ti sí me voy a despedir. Yo en el funeral le digo, porque tú no has decidido andar con Cristo, y si no haces algo, nunca nos vamos a ver en la eternidad. Así en el pleno funeral y cantando así. Yo dije, wow. Y dice, y el hijo menor, al ver la respuesta de la madre, y seguía cantando, voltea y le dice al pastor que estaba presente. Él lo canta porque se supone que en esa escena estaba un pastor, y me señala a mí así al lado. Y le dice, ahí está el pastor que te puede guiar. Así, y me señala a mí en ese momento. Y sabes, y como que me dice que órale, que le hable, ¿no? Yo hable así. Sabes, cuando yo prediqué tantito antes, hice el llamado, y pues más o menos algunos, ¿no? Pero no todos. Después de que él predicó de esa manera, yo dije, ¿alguien quiere entregar su vida a Cristo? ¿Pueden levantar sus manos al Señor? Ni uno las dejó abajo. Todos las levantaron así. Dije, wow, el mejor mensaje de evangelio predicado en un funeral ha sido este. ¿Sabes? Increíble, increíble, increíble. Pero sabes que esa es la realidad. Esa es la realidad. Si no tenemos a Cristo, va a ser de terror la eternidad.
Pero hoy tienes la buena noticia, hoy tienes la oportunidad de conocer el amor de Dios, el perdón de Dios, el sacrificio, la experiencia de Jesús salvando tu vida, limpiando tus pecados y poniendo su Espíritu Santo sobre ti, que es un regalo extraordinario, extraordinario, ¿sabes? Por eso es que tú y yo debemos de tener un respeto profundo por Dios, porque lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es digno de todo el respeto y de toda la admiración. Tú y yo debemos de ser personas que vivimos bajo el profundo respeto o temor de Dios en nuestras vidas. Ese temor es bueno. Y yo quisiera decirle a alguien aquí: no salgas sin la seguridad de tu salvación. Jesús murió por tus pecados, entrega tu vida, arrepiéntete de ellos, decide dejar tus malos caminos y dice: Señor, hoy tengo la oportunidad y el privilegio de entregar mi vida a Jesucristo. Pero ese es el temor de Dios. Ahora voy a los otros dos temores. Ahora, aquí hay dos tipos de temores o dos tipos de miedos: el miedo correcto y el miedo incorrecto. Sabes que la psicología dice que el miedo es una especie de sentimiento que nace cuando la persona percibe algún peligro, y ya sea real o imaginario. Así lo dice la psicología. La definición en el Real Academia de la Lengua Española dice eso. Ahora, quiere decir que hay temores reales y hay temores irreales. De hecho, la ciencia dice que el 80% de nuestros temores nunca van a ser verdad. O sea que te preocupas de 80% de cosas que no tenías que preocuparte, pero dice que si hay un 20% de preocupaciones que son reales. De hecho, Harvard dice esto: de las cosas que son reales, si es real una preocupación, un temor, haz todo lo que puedas hacer para enfrentarlo y tener éxito en ese desafío. Ahora, temor real y temor irreal. Te voy a contar una historia bien breve. Cuando mis hijos eran chicos, vinieron mis suegros de Alemania y fuimos a un lugar llamado Celestum. ¿Alguien ha ido a Celestum aquí? Es hermoso, ¿no? Celestum es un río donde hay unos manglares y unos túneles de manglares. Íbamos ahí y yo tengo cocodrilofobia. ¿Alguien tiene? O sea, a mí no me gustan los cocodrilos. Y vamos por una ría donde vamos en la lancha con el lanchero, y yo voy jugando con el agua, y de repente veo el agua que está como mezclada, como turbia, como verdezona, y le digo al de la lancha: oiga, ¿aquí hay cocodrilos? Y me dice: sí, pero no hacen nada. Sí, pero no hacen nada. Y yo digo, hasta quité la mano de estarle jugando a la agüita. Y dice: pero no se preocupe, solo salen de noche. Y dije: que de noche, allá han de andar, ¿no? Así, y seguimos en la barca, y de repente en medio de los túneles de manglares se detiene donde hay un muelle. Y en ese muelle había un borbollón donde estaba saliendo agua en el agua. Es impresionante. Había algo para estacionarse y decía: aquí puede nadar. Aquí puede nadar. Y me acuerdo que nos paramos ahí. Yo tenía miedo de meterme a nadar porque yo dije: aquí hay cocodrilos. Entonces, pero estaba el muelle allá, estaban mis hijos chicos, y el de la lancha dice: ¿alguien se va a meter a nadar? Y me veía a mí. Y yo dije: ay, no me gustan los cocodrilos. Y dice: ¿alguien quiere nadar? Pero él me veía a mí, yo sentía que todos me veían a mí. Y yo dije: mis hijos tan chicos, pues no, ¿verdad? Y de repente empiezo a tratar con el miedo en ese momento. Y digo: ni modo que mis hijos digan: mi papá es un miedoso y no se metió a nadar. O sea, dije: ay, no puede ser, no puede ser. Y de repente lanchero otra vez: ¿alguien quiere nadar? Y dije: yo. Me quito la camisa, me preparo, me acerco al muelle. Y tú sabes, cuando te da miedo, que dices: ay, 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 así es como 3 veces así. Pero dije: ni modo que mis hijos piensen que soy un miedoso y su papá es un valiente. Total, me aviento al agua en ese momento. Te lo prometo, el peor pavor y terror que he vivido en mi vida lo vi en ese día. En cuanto me meto al agua, siento un terror. Yo siento que algo estaba allá abajo. Así como me meto, doy la vuelta, salgo con todo. Mi esposa fotografiándome. Ahí están todas las fotos con mi cara de susto, así, subiéndome al muelle. Me torcí la espalda, todo chueco, asustado. Así. Escena de terror en ese momento. Yo sentí un miedo horrible, sentí hasta los pies así como feo.
Cuando me subo, nos subimos, le dije al de la lancha, listo, vámonos. O sea, ya. Había un letrero que decía, aquí solo pueden nadar 15 minutos. ¿Quién sabe por qué decía eso? Nos movemos en la lancha y el lanchero, ya sabes cómo son algunos, y me hace así, ¿ya vio? 7 metros enfrente de nosotros, los ojos y la trompa de un cocodrilo. Y vamos nosotros avanzando y glu, 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 y nada más se ríe. Y otro letrero, porque era otro lugar, aquí puede nadar, y decía solo 15 minutos. Yo dije, qué bárbaro, arriesgué mi vida aquí por la confianza en este, ¿sabes? Pero le digo a mi esposa, ¿sabes que aquí yo creo que un letrero dice hacia la jungla, el desayuno solo se servirá por 15 minutos, aprovéchelo? Y de este otro lado dice solo nada de 15 minutos. Ahora quiero hacerte la pregunta, ¿miedo real o miedo irreal? Yo creo que el primero era irreal porque no sabía, me lo imaginé. Pero el segundo, y ahí estaba el cocodrilo ahí, listo, ¿sabes? Ahora, nuestras vidas, quiero que aprendamos 2 temores. Voy a ir bien rápido esta mañana. Esta mañana quiero decirte esto, hay un miedo correcto. Es decir, el ser humano está dotado de una idea para perseverar su vida, para tener cuidado. Si oigo una explosión, me voy a agachar. No, si veo a una persona en la calle con un arma, me voy a refugiar porque tengo que salvar mi vida. De hecho, no sé si has pasado un momento quizá de peligro, un momento de un accidente. Tu organismo empieza a funcionar de una manera impresionante. Viene la adrenalina, empiezas a tener como fuerza, empiezas a ver todo iluminado, ¿no es cierto? Empiezas a ver todo, hasta lo ves más lento de alguna manera, porque tu cuerpo está activado para la supervivencia. Es decir, que tienes retos en tu vida que van a causar un temor real. Un temor real, y tenemos que tomar las precauciones. Proverbios 22:3 dice así: el prudente se anticipa al peligro. ¿Lo puedes leer conmigo? El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, es decir, el ingenuo, el necio, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. O sea que si yo veo que algo no está bien, algo está peligroso, voy a tener cuidado. Voy a tener cuidado. Sabes, hace un año he decidido hacerme estudios médicos. Pues ya 50 y tantos años, ya se necesita checarse uno, ¿no? Y cada año. Y el año pasado me dan unos malos resultados. Me dice el doctor, me cita con mis resultados y me dice, ¿sabe qué? Así como está usted, 1 de 4 se mueren rápido. ¿Qué? Y dice, le digo que hoy mismo se vaya a hacer un estudio a este lugar. Hoy mismo, sí, hoy mismo. 1 de cada 4 se mueren rápido. Yo dije, caray, todavía tenía yo planes y todo eso. Voy al laboratorio y me dice, no le pueden hacer este estudio, que no sé qué. Le dije, mire, el doctor me dijo que le dijera este valor. Va y se lo dice al doctor, que si puede venir mañana para el estudio, está grave. Híjoles, yo hasta empecé a pensar, y si ya parto con el Señor, tengo que ordenar mi casa. Les escribí a mis hijos así como que no notaran mucho, pero ay, cuánto los quiero. O sea, ya me empecé a despedir ahí así me daba sentimiento. Dije, ay, no voy a conocer a mis nietos. O sea, empecé a creerme la historia ahí tremendamente. Pero ¿sabes qué? Hice una cosa, o sea, dije, si esto es serio, voy a pedir otra opinión y me voy a empezar a cuidar. O sea, si estoy mal, pues hoy es el momento que empiezo a ver que empiezo a hacer ejercicio, cómo se arregla esto. Pero tengo que ver, porque imagínate, es otro ejemplo, que te dicen, tiene el colesterol altísimo y todos los días comes garnachas. O sea, estás siendo imprudente, totalmente imprudente. O sea, azúcar, sabes que te va a destrozar. Entonces empecé a hacer algunas cosas, y de hecho fui con otro médico, me volvieron a revisar, estuve en tratamiento, y este año, inicio de año, gloria a Dios, en completa victoria, sin ningún problema. Pero ¿sabes qué? Qué importante es que cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestra salud. No, si vas en el coche y tienes prisa, 180, el Espíritu Santo ya no va contigo en el coche. ¿Sabes? O sea,
Tenemos que ser prudentes. No es que tengo fe. No sabes cuántos por ser precavido. Y yo he luchado con el temor, pero no soy miedoso porque me levanto para tener victoria sobre el temor. Pero déjame decir, ay pastor, ¿por qué tienes miedo? Hacemos eventos y yo cuido las cosas, cuidamos los detalles. Los que están en el equipo saben que cuidamos cada detalle, buscamos hacerlo bien, correctamente. Y sabes, no es que tienes miedo, pastor, te hace falta fe. Digo, no, somos precavidos, hacemos las cosas, creemos que Dios nos va a bendecir. Nehemías es un caso de una persona con fe precavida. Mira, Nehemías tenía un desafío enorme, pero se metió a orar, tuvo una estrategia, cuidó todos los elementos, salió al campo de batalla y enfrentó a sus enemigos, enfrentó sus temores verdaderos, reales, y tuvo una victoria impresionante. ¿Por qué? Porque se metió con el Señor, planeó y se anticipó. Quiero ir rápido. Entonces, 1, toma precauciones. 2, busca sabiduría. Santiago 1:5 para mí es una promesa de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Puedes decirlo conmigo: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? ¿A cuántos de nosotros ya no les hace falta sabiduría? O sea, necesitamos sabiduría. Y dice que si tú y yo pedimos sabiduría, vamos a recibir sabiduría. Esta es una oración que hacemos. Y tú y yo debemos decir: Señor, ayúdame a resolver este desafío, esta cosa que es más grande que yo. Dame la sabiduría, la estrategia, Señor, para hacerlo. Y cuando tú oras, escúchalo bien, cuando tú oras y le pides sabiduría a Dios y empiezas a pensar sabiamente, vas a encontrar la victoria. Oramos, iglesia, por eso. Oramos porque esta iglesia sea de personas sabias. Oramos esa palabra de la tribu de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y aún era una referencia para muchos. Oramos, para mí es una promesa ser personas que usamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Tengo que ir rápido. Me encanta el Salmo 127, porque tú y yo tenemos que hacer todo lo que podemos hacer y descansar en lo que solo Dios puede hacer. Salmo 127 dice: y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo hacemos todo lo que podemos hacer, y cuando hemos hecho lo que podemos hacer, también podemos descansar en que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Tú y yo somos personas finitas, somos personas limitadas. Finitas, alguien dijo: ay, sí, fino. No. Estoy hablando de limitadas, de que no tenemos todo el poder. ¿Sabes? Y personas limitadas. Y a veces te vas a dar cuenta que hiciste todo lo que podías hacer y que no alcanzas y que no puedes. Y ahí es cuando dices: Señor, yo hice todo lo que podía hacer. Ahora, Señor, haz lo que tú solamente puedes hacer. Y eso es algo tremendo. Dice Harvard que cuando una persona quiere tener paz, identifica esas cosas que son reales, esos temores que son reales, tiene que hacer una estrategia para tratar de vencerlo. Y ahora, humanamente habrá límites, pero Dios no tiene límites. Haz lo que tienes que hacer y descansa que Dios haga lo que solamente puede hacer. Y esos son los temores reales. Ahora, quiero ir al último, al temor incorrecto, al temor negativo. Cuando tú y yo experimentamos ese temor, nos aleja de la voluntad de Dios, nos impide cumplir nuestro propósito y nos roba las bendiciones y las oportunidades. Y cómo me hubiera gustado que el equipo hubiera dado el testimonio hoy aquí, ayer y ahora, pero somos privilegiados que el outreach lo ha dicho ahora, porque sabes que predicar el evangelio, hace rato platiqué con unas chicas que fueron y dijeron: pastor, me costaba tanto trabajo predicar el evangelio, pero ayer que fuimos estuvo extremo, estuvo poderoso, porque sabes que Pablo le está hablando a Timoteo. Quiero que veas esta historia y con esta historia quiero terminar, y si me ayuda alguien aquí con el teclado, se lo voy a agradecer. Segunda de Timoteo 1 del 5 al 9. Pablo está en la cárcel, escucha bien. Segunda de Timoteo es la última carta de Pablo. Y Pablo está en la cárcel y le está escribiendo a Timoteo, que es como su hijo espiritual. Y le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, pero que hay también en ti. No te distraigas para nada. Le está diciendo: tú eres un cristiano de verdad, y tú esta palabra tienes que tomarla para ti mismo. Le dice: Timoteo, porque hay una fe verdadera en ti. ¿Puedes decir conmigo una fe verdadera? Hay una fe verdadera en ti. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ahora, ¿por qué Pablo le va a decir que avive el fuego?
O sea, si estuviera avivado Timoteo, no tenía que decirle que avive el fuego. Pero Timoteo está de alguna manera no avivado, está entibiado, está tibio, hay persecución. Pablo está en la cárcel a causa de la persecución. Él es un poco tímido, él es un poco débil de salud, entonces él está atemorizado. Por eso es que Pablo le va a decir, ayúdame a leer el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le tiene que decir esto Pablo a Timoteo? Timoteo, no nos ha dado espíritu de temor. O sea, muy decentemente le está diciendo Pablo: Timoteo, no seas miedoso, ¿sabes? No te controle el miedo. La palabra para cobardía o temor es deilía, y esa palabra es cobardía. Y regresamos al anterior, por favor. Esa palabra es cobardía y viene de la raíz terror. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, porque es notorio que no estás haciendo lo que tienes que hacer porque hay temor en tu vida. Pero lo confronta Pablo, y me encanta porque esta es una confrontación para ti y para mí. Esa confrontación le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Wow. ¿Sabes que esa frase, espíritu de temor, es esa actitud, es esa conducta, es ese impedimento? Dice: ¿sabes qué? Porque hay un propósito. Pablo le dice: no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, ¿no?, de Jesús y de mí. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo tenía temor de dar testimonio. Es decir, que su propósito estaba paralizado por el miedo y no podía seguir adelante. Yo vengo de la Ciudad de México. ¿Y alguien ha estado en zonas donde tiembla? ¿Sabes? A mí me tocaron muchos temblores allá. Y una vez en un temblor, en un edificio grande donde trabajábamos, eran 2 edificios, unas escaleras en medio con mucha gente. Un día empieza a temblar, habíamos visto temblores, pero ese día estaba temblando fuerte. Cuando vamos por las escaleras, se empieza a caer piedritas y se empieza a caer el polvo del movimiento que estaba teniendo sobre las escaleras. Y yo dije: ahora sí, esto está en serio. Está en serio. Una persona que trabajaba con nosotros se paraliza de miedo en las escaleras. Ya no puede caminar, se queda así. O sea, viendo que todo se está empezando a derrumbar, se queda paralizada así y empieza a estorbar. Una persona que viene atrás de ella se avienta por el miedo de una escalera hacia abajo, cayéndole a otra. Empezaba a hacer el caos. ¿Por qué? Porque una persona se paralizó del miedo. La tomamos y la sacamos, la cargamos porque estaba paralizada. Vámonos de aquí. ¿Sabes? El miedo paraliza. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: sabes que ese temor, que a veces pudiera parecer como una timidez, pero ese temor está impidiendo que cumplas tu propósito en el reino, ¿no? Que des testimonio de Jesucristo, ¿no? De la grandeza del Señor, de la salvación poderosa. Otro día, en ese mismo lugar, vuelve aparentemente a temblar, pero en realidad era un simulacro. Era un simulacro. Yo me acuerdo que tenía mucho trabajo. Yo no quería salir en el simulacro. Cierro la puerta de mi oficina como para decir: no estoy. Y de repente nos obligan a salir, y la veo ella en la pared así, paralizada otra vez. Le digo: no está temblando. No, sí, así. Digo: no, mire, las lámparas no se mueven. No hay nada, no hay problema. No, y dice: sí. Se quedó un buen rato paralizada de un miedo ficticio, porque era simulacro. ¿Sabes? El temor nos paraliza. El temor nos impide cumplir el propósito de Dios. El temor nos aleja de las bendiciones de Dios. El temor no nos deja entrar a la tierra prometida. Vemos la historia de los espías que no pudieron entrar a causa del temor. Se perdió una generación en el desierto a causa del temor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Déjame decirte: Dios no nos ha dado un espíritu de terror. Ese miedo a hacer las cosas no viene de Dios. Déjame decirte algo. ¿Cuándo entró el miedo en la raza humana? Cuando Adán y Eva pecaron. Dije: nos escondimos porque tuvimos temor de ti. Ese tipo de temor viene a causa del pecado. Por eso tú y yo hoy tenemos que venir al Señor. Sabes, tú y yo tenemos que venir a Él, porque ese miedo que nos paraliza para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer no es de Dios. Pero dice esta palabra: y
lo que Dios nos ha dado, el ADN del Espíritu Santo es dunamis, es poder. ¿Sabes? Jesús les dijo a sus discípulos: y recibiréis dunamis, recibiréis poder, recibiréis la capacidad de lograr las cosas que Dios quiere que sucedan en tu vida. Yo no sé si alguien se emociona aquí en esta mañana, pero Dios está trayendo libertad para vivir sus promesas, para ver su gracia, para ver su poder. ¿Sabes? Me encanta que dice amor. Como que en mi mente amor no cuadra. Dice, sí, está bien el amor, pero ¿el amor de qué me sirve? O sea, en la lucha, ¿no? Porque el amor nos mueve. Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor, en primera de Juan, echa fuera el temor. Wow. Tú y yo tenemos que ver más allá de ese evento que nos produce temor. Tú y yo tenemos que ver lo que Dios va a hacer tan grande, tan extraordinario, esas promesas que ha prometido. Vamos a orar por nuestra ciudad, y sabes que lo vamos a hacer con el poder de Dios, porque vamos a ver milagros en nuestra ciudad, vamos a ver salvación de Dios en nuestra ciudad. Dice, Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Es decir, puedo controlarme. Yo creo que alguien lo tiene que decir: puedo vencer el temor hoy, en este día, en el nombre de Jesús, porque Él me da el poder, Él me da el amor. Su amor está sobre mí y echa fuera todo temor. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. En Josué 1:9 me llama la atención. Es quizá el pasaje donde más se habla de esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes. 3 veces se lo dice el Señor a Josué. ¿Por qué se lo tiene que decir 3 veces? Si no estuviera libre del temor, si quizás se lo hubiera dicho una nada más como un consejo. Pero era 3 veces. Cuando vemos una afirmación en la Biblia 3 veces, es que es algo firme. Y si a Josué se lo dijo, tú y yo tenemos que tomarlo hoy: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios tiene planes sobre tu vida, y Dios nos llama a vencer el temor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo luché con el miedo, oíste las historias, pero había un pasaje de terror cuando en el libro de Job dice: el mal que me temía es el que me sobrevino. Dije, no, ese yo lo oía y me ponía estresado. Porque sabes que el temor abre una puerta en nuestras vidas para quedar esclavizados, paralizados. A partir de hoy tú podemos decir, como dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Se lo puedes decir: porque tú, Señor, estás conmigo. No temeré a alguno, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis enemigos, delante de mis dificultades, delante de mis retos, Señor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dilo conmigo fuertemente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puedes decir un fuerte amén esta mañana. Dios es bueno. Dios es bueno. Wow. Punto número 1 para cerrar: alinea tu vida al Señor. Salmo 112 dice: dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Volvemos al principio. El temor de Dios nos bendice, volver a Dios nos bendice, estar seguros de nuestra relación nos bendice. Pero al final de este versículo dice, versículo 7: ellos no tienen miedo de recibir malas noticias. Es decir, los que están caminando con el Señor, los que vienen una vida conectada con Dios, con el temor de Dios, no temen malas noticias. Puedes decir conmigo: a partir de hoy, Señor, no espero malas noticias, espero buenas noticias en el nombre de Jesús. Sabes, si viene una mala noticia, un diagnóstico médico que te dice tienes esto, Señor, yo creo que puedes hacer algo. Si llega con un diagnóstico completamente complicado, imposible, Señor, tú eres más que cualquier imposible. Tú eres el león, el Dios más alto, el más poderoso. No hay nada imposible para ti. Señor, espero un milagro en medio de mi circunstancia. Alinea tu vida al Señor. Haz todo lo que puedas hacer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Haz lo que puedes hacer, pero confía y descansa en lo que solamente Dios puede hacer. Sabes, ora. Salmo 34:4: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Lo puedes decir conmigo? Busqué a Jehová y Él me oyó y Él me liberó de todos mis temores. Puedes decirlo conmigo: hoy el Señor me libera de todos mis temores. Sabes, tú y yo tenemos que ir más allá del miedo. Cada vez que veo una escena de miedo, puedo ver que estaba la tierra prometida para que ellos y sus familias entraran ahí.
Puedo ver que Jesús no tuvo miedo de que iba a enfrentar la cruz. Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque aparte de eso que pudiera ser un gran reto, algo que atemorizaría a alguien, ¿sabes qué? Jesús estaba viendo más allá del miedo, estaba viendo tu salvación, tu vida y tu familia restauradas en el nombre de Cristo Jesús. Y toma decisiones de fe. ¿Sabes? Dice primera de Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Aún Pablo, en medio de su debilidad, en medio de no sabemos bien qué, dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero invitarte que te puedas poner de pie esta mañana.